Bueno, hermanos, hoy vamos a leer dos textos de la palabra del Señor que son habituales, ¿verdad? En este Domingo de Ramos que hoy celebramos, que nos adentramos en esta Semana Santa tan peculiar, ya la segunda, ¿verdad? Voy a pedirle a Antonio que venga aquí y que pueda leer en Marcos 11, del 1 al 11. Marcos capítulo 11, del 1 al 11. Adelante, y después oras. Cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado. Y los dejaron y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Padre Celestial, queremos darte gracias porque aprendemos muchas cosas y muy buenas. Y en primer lugar, aquí aprendemos la humildad con que entraste. Señor, gracias porque dejaste toda tu gloria y viniste como un hombre, como un ser humano. Y Señor, cuántas cosas nos enseñaste que muchas veces no cumplimos y te pedimos perdón, porque queremos ser imitadores tuyos, desde el principio hasta el fin. Gracias, Señor, porque aquí comenzó tu obra, lo que tenías planeado, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia para con nosotros. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y, Señor, queremos pedirte que podamos estar más juntos contigo y hacer las cosas, Señor, que tú hiciste y ser imitadores de ti. Señor, ayúdanos porque es muy difícil y más en estas situaciones que vivimos, pero pedimos, Señor, que nos des fuerzas y ánimo para seguir adelante. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Antonio. Cuando estaba pensando en preparar para hoy el mensaje de la palabra, siendo el Domingo de Ramos, pues efectivamente el primer texto que se nos viene a la mente es precisamente la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Claro que el título que en la Biblia se colocó, ¿no?, es la entrada triunfal. Yo no sé hasta qué punto fue triunfal, ¿no?, pero entró
en un pollino, en un pequeño asno, no sé, un pequeño burro. Entró Jesús montado en él, haciendo como una especie de, entendedme, teatro de lo que haría un rey. Pero entró con toda la humildad, no entró en un caballo. ¿No? Y no ponían alfombras, lo que estaban poniendo eran las palmas, ¿no? de esos árboles, las hojas grandes. Pero entró de esa manera y si seguí leyendo el texto, avanzando en el texto, lo que viene después de esa entrada triunfal es, bueno, depende del Evangelio, ¿no? Pero es que va al templo. Es verdad que el relato que narra cuando Jesús entra en el templo y echa fuera a los cambistas y a los mercaderes, se recogen los 4 evangelios, ¿vale? Pero algunos eruditos dicen que seguramente no se trate todo del mismo acontecimiento, sino que posiblemente Jesús fue 2 veces al templo de Jerusalén en distintos momentos. Pero bueno, para lo que yo quiero, me da lo mismo que fuera en el primer momento o en el segundo. La historia es que cuando Jesús llega a Jerusalén, en este momento de la entrada al comienzo de la semana, él entra el primer día de la semana, me llamó mucho la atención que el segundo día, sabiendo que su camino iba hacia la cruz, que lo que le esperaba en Jerusalén, ¿os acordáis, no? Los apóstoles que le decían, no se te ocurre ir a Jerusalén, que te van a pillar, te van a apresar y te van a saber qué, no, en dirección contraria a Jerusalén. Pero Jesús no, Jesús va a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba. Y lo primero que hace, hermano, llega el domingo, hemos leído que se va a Betania, seguramente a casa de Marta, María y Lázaro, y lo siguiente que hace es ir al templo, a la casa de su padre, a adorar, a encontrarse con el Señor. Eso es lo primero que hace. Y eso me llamó mucho la atención. O sea, yo voy ahí entendedme, no sé lo que me espera, pero lo que me espera no es bueno, y lo primero que hago es irme a la casa de mi padre, al templo, a orar, a adorar. Lo que primero que hago es irme a mi familia si me espera algo malo. Lo que hago, bueno, era su padre, ¿no? Pero lo primero que hago es irme a mi familia. Pero él va al lugar de la presencia de Dios. Ahí es donde va, cuando sabe que tiene que afrontar algo muy complejo y muy difícil. Y ya de aquí yo saqué la primera cuestión. Cuando tienes una situación que se te avecina difícil, y esto nos puede pasar a todo el mundo, no hace falta que seamos muy religiosos o no. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando se nos avecina una situación difícil? Pues sigamos el ejemplo de Jesús. Ir a encontrarnos con Dios. Ir a encontrarnos con Dios. Otra cosa es lo que se encontró Jesús allí. Pero eso es lo primero que deberíamos de hacer. No es ir al vecino de al lado a contarle mis penas. Ni siquiera a mi mejor amigo. O a la persona con la que tengo más confianza. Lo primero que deberíamos de hacer todos, incluidos todos los que estamos aquí, cuando se avecina algo, es ir a la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios está en todos los sitios, ¿no? Buscar un lugar y decir, mira, Señor, te conozco más, te conozco menos. Sé más de ti o sé menos de ti. Pero escúchame, tengo esta angustia, tengo esta preocupación, se me avecina este asunto. Voy a pedirle ahora a Miriam que venga aquí y lea Juan 2, del 13 al 25. Porque para hablar de este relato he elegido el Evangelio de Juan, que es lo que Jesús halló cuando llegó al templo. Juan 2, del 13 al 25. Y después tengo una palabra de oración para que el Señor nos hable. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas,
echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: «Sacad esto de aquí. ¿Cómo os atrevéis a convertir la casa de mi padre en un mercado?». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: «¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera?». «Destruid este templo», respondió Jesús, «y lo levantaré de nuevo en 3 días». Tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en la palabra de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias porque podemos estar aquí escuchando de tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos hables a nuestros corazones en esta mañana y que, Señor, tú quites de todo lo que nos moleste, Señor, y todo lo que nos estorbe, para rendirnos a ti, Señor, y para, Padre, hacer tu palabra nuestra, Señor, día a día. En tu santo nombre, amén. Amén. Gracias. El celo de tu casa me consume. Esa fue la frase que captó mi atención. El celo de tu casa me consume. Y así titulé el mensaje. El celo de tu casa me consume. Y lo hemos visto ahora mismo cuando hemos dicho que Jesús lo primero que hacéis es ir al templo. El celo por la casa de su Padre. Cuando vemos aquí a Juan relatando este episodio de la vida de Jesús, que se dirige a Jerusalén, porque se acercaba la Pascua judía, y vemos al Señor Jesús que estaba cumpliendo fielmente lo que mandaba los estatutos, las leyes judías. Para todo judío varón a partir de los 13 años tenían que acudir anualmente al templo, por motivo de esa fiesta. Eso es lo que obligaba la ley de los judíos a hacer. Y una vez que está allí, se dirige al templo, como hemos dicho, aquel templo que ya había sido destruido una vez, como todos sabéis, fue reconstruido por Herodes el Grande, y toda aquella construcción que tardó tantísimo tiempo, invirtieron, o sea, no había problema en invertir tiempo en reconstruir. Perdona, pero la garganta la tengo hoy un poco rara. Esta faringitis. Voy a tener que impostar la voz para hablar. ¿Esto podrás cortarlo, Santi? Bueno, lo que estoy diciendo que lo primero que reconstruyeron, ¿vale? Aunque tardaron casi no sé cuántos años, lo primero que reconstruyeron fue el lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios, ¿vale? Los que conocemos un poco de la historia del templo sabemos que tenía distintas partes, y en una de ellas es donde solamente podía entrar el sumo sacerdote que por turno le tocara, ¿no? Bueno, pues lo primero que reconstruyeron fue aquello, porque es donde se hacían los sacrificios. Luego se procedió a la construcción de los distintos atrios, el atrio de los sacerdotes, el atrio de Israel, el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles. En ese atrio de los gentiles es donde aquellos que no eran judíos podían escuchar y podían estar allí. Y era la manera en la que los gentiles se podían acercar a Dios. Ese era el lugar de los no judíos, ¿vale? Y algunas de las normas, esto tiene que ver con lo que pasó allí, algunas de las normas que los rabinos judíos
habían instaurado para proteger, cuidar la santidad del templo era que no se podía usar el atrio de los gentiles como atajo para llegar a otras partes del templo, pero tampoco se podía usar el atrio de los gentiles para cosas indignas, aunque fuera el de los gentiles. No se podía hacer eso porque era parte del templo. Y a pesar de las restricciones que los judíos tenían, los comerciantes con sus animales, los cambistas con sus negocios, se habían instalado en esa explanada, en la de los gentiles. Y en esa fiesta judía en la que Jesús está acudiendo, pues el comercio era muy importante, había mucho movimiento en esas fechas. Sobre todo de animales, los necesarios para hacer los sacrificios, de los alimentos que tenían que consumir los que venían de la diáspora, porque muchos judíos venían de otras partes del imperio, de otros lugares, traían sus ahorros en la moneda de los lugares, pero con esas monedas no podían comprar las cosas allí, tenían que hacer cambio de las monedas del templo, y para eso estaban allí los cambistas. No se nota que es como lo que pasa ahora, vaya, no hemos cambiado mucho, ¿vale? Todo esto se realizaba sobre todo en el templo, también a la afuera, pero sobre todo en el templo. Y esas enormes ganancias de los puestos de mercado dentro del templo, que se encontraban a lo largo del pórtico de Salomón, ¿sabéis a quién enriquecía mayormente? A la familia del sumo sacerdote que le tocaba de turno. Pero también los sacerdotes responsables del templo se beneficiaban. Lo habían alquilado todo, habían alquilado lugares a los comerciantes que pagaban según el espacio ocupado. O sea, aquello era un negocio rentable para todos. Y hasta ese punto, pues podríamos decir que no era del todo algo malo, porque estaban haciendo un servicio para el pueblo, para lo que tenía que hacer el pueblo. Pero ¿qué aspecto ofrecía ese templo? El aspecto que estaba ofreciendo distaba mucho de lo que en principio debía ser. ¿Sabéis lo que debía de ser? Lo he dicho. El lugar de la presencia divina. Un espacio para la oración, para el silencio, para el recogimiento, para el encuentro con Yahvé. En cambio, parecía más bien un zoco, un mercado oriental. Y a Jesús todo este turbio tinglao le indignó. Cuando llega allí al templo y se encuentra con este mercado, ya hemos leído, ¿verdad? Se puso a echar de aquel recinto que era santo, sagrado, látigo en mano, que no tuvo, algunos evangelios dicen que lo fabricó allí mismo con cuerdas, a todos los vendedores, a todos los cambistas y a todos los animales. Lo echó de allí. Yo creo que es una de las pocas veces, si no la primera o única, que vemos a Jesús enfadado, pero enfadado. Llevado por una, entendedme cuando voy a decir esto, por una indignación divina. Expulsa a todos los comerciantes. Echó a los que vendían, a los que compraban, volcó las mesas de los cambistas, las sillas, las palomas salieron volando. Nadie fue capaz de hacerle frente. Ni siquiera, como hemos leído esa comisión de sacerdotes que fue más tarde para pedir explicaciones, de la que hablaremos un poco después, la fuerza con que se enfrenta a ellos, la autoridad con la que se enfrenta a ellos, lo desarmó a todos. Desde luego yo no sé cómo sería Jesús de grande o de pequeño. Era judío, eso lo sabemos. Pero podían haberlo cogido entre unos cuantos y haberlo echado al fuera. Pero nadie se atrevió, nadie lo hizo. ¿Sabéis lo que pasa? Que Jesús desveló ante todos aquella actividad, que aquello que estaban haciendo estaba lleno de intenciones corrompidas, de intenciones codiciosas, porque lo que estaban era aumentando la ganancia de los sacerdotes y de los comerciantes, y esa ganancia se obtenía abusando de la gente que llegaba allí a comprar.
a ofrecer sacrificios, a adorar. Una adoración corrompida. Habían perdido de vista la finalidad de todo lo que estaban haciendo. Si allí podían comprar o vender, no era para hacerse ricos, era para adorar al Señor. Que lo que estaban allí haciendo debían de hacerlo para dar gloria a Dios. Y eso estaba muy lejos de lo que estaba ocurriendo allí de verdad. El fin no justificaba los medios. Y aquí corroboramos algo que ya sabemos nosotros. Podemos estar físicamente junto al pueblo de Dios, podemos ser parte de él, incluso servir, hacer cosas relacionadas con la adoración. Y adoración no es solamente cantar, adoración es mucho más, adorar con la vida. Incluso podemos tener un alto conocimiento de la palabra, de la exégesis, de la hermenéutica, pero tener un corazón totalmente mundano y dominado incluso por el pecado. Esto es difícil de entender a veces. Pero no todo el que dice Señor, Señor es del Señor, ¿eh? Pero todos tienen la oportunidad de acercarse al Señor. Todos tienen la oportunidad de ir al templo, a estar con el Padre. Mirad, a pesar de que los fariseos y los sacerdotes estaban jactando en otros episodios, lo vemos, se jactaban de su piedad, de su estricto celo legalista. Este episodio demuestra que la acusación que le estaba haciendo Jesús era cierta. Os voy a nombrar algunas cosas de los evangelios. Ellos colaban el mosquito, ¿os acordáis de ese texto? Pero dejaban pasar el camello. Se preocupaban de ser muy rigurosos y muy minuciosos en aquello que era insignificante, pero a la vez dejaban pasar los aspectos más importantes. Seguro que sabían hacer el cambio de las monedas al detalle, pero no se habían olvidado que aquello era para adorar, que no era para otra cosa. Y lo que estaba demostrando Jesús con lo que les dijo es que no tenían una adoración real ni genuina, sino que su adoración, su forma de ser y comportarse estaba corrompida. Se preocupaban cuántas millas podía caminar una persona en el día de reposo, lo sabéis, ¿no? Lo leemos. No puede ir a no sé qué, no puede sacar a la oveja si se te ha perdido, no puedes preparar ni siquiera un guiso. Tienes que diezmar el comino, las semillas, o sea, todo muy meticuloso. Pero habían perdido de vista la gloria de Dios, la solemnidad, la reverencia que le debían a su casa, la necesidad de la santidad en la adoración. Todo ese sistema de culto, de ceremonia, estaba corrompido hasta la médula. Y es triste porque el lugar que había sido construido y reconstruido para adorar al Señor era el sitio que ellos habían escogido para hacerse ricos a expensas de otros, que sí iban a rendir culto a Dios. Habían perdido completamente el temor de Dios. Veían la adoración como algo mecánico, algo sin corazón, algo sin vida. Ritos que se repetían unos y otros, vanos, vacíos, sin importancia. Estaban viendo la adoración y los sacrificios como actos humanos sin trascendencia y que no tenían ninguna consecuencia eterna o espiritual. Más tarde hablaremos de las aplicaciones de esto, pero yo creo que ya podemos empezar en nuestra mente a vincularnos con algunas de estas aplicaciones. Y el texto nos sigue explicando que Jesús da razón de su forma de proceder cuando se la piden. Y la razón es, en el versículo 16 de Juan, es como si le estuviera diciendo: ¿cómo os atrevéis a convertir la casa de mi padre
en un mercado. ¿Cómo os atrevéis? Fijaros, al referirse al templo como casa de mi Padre, el Señor estaba dando a entender mucho más que sencillamente un edificio era la casa de su Padre. Lo que estaba dando a entender que Él era el Mesías. Estaba dando a entender que era el Hijo de Dios. Y que lo era en un sentido personal y único. Era el Hijo de Dios. Era el dueño del templo. Era el Mesías que los judíos estaban esperando, prometido por Dios. Así que comprobamos que el Señor no actúa con neutralidad. Cuando está actuando como el dueño de la casa, como el dueño del lugar. Sabéis que no le dio lo mismo lo que estaba pasando allí. Y esto también me conmovió. O sea, primero le reta y le dice, ¿cómo os atrevéis a hacer lo que estáis haciendo en la casa de mi padre? ¿Cómo os estáis atreviendo a corromper el sentido original que tenía el templo? ¿Cómo os atrevéis? ¿Con qué derecho estáis haciendo esto? Pero acto seguido no se queda ahí, de brazos cruzados, diciendo, bueno, pues como lo estáis haciendo, vamos a hacerle. No. Mostró un especial interés por lo que estaba sucediendo en ese lugar de adoración y cómo se estaba rindiendo culto. Fijaros que Hebreos 12, lo voy a leer yo, 12, 28 y 29, dice, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y ahí se demostró de alguna manera. Si hubiera valido a Jesús, hubiera hecho fuego consumidor. Gracias a Dios que Él no va echando fuego consumidor a todo aquel que no hace lo que debe. Porque no sé cuántos quedaríamos aquí vivos con ese fuego consumidor. Porque Él es el dueño de todo. De alguna manera era el dueño del templo en este episodio, en este contexto. Pero mírate a ti mismo. Dios es dueño de ti. Y tú dirás, no, yo soy dueño de mí mismo. Sí, en cierta manera sí. Pero ni siquiera nosotros podemos controlar lo que pase con nuestra vida. Pero Dios sí. Dios es dueño de nuestro templo. Este templo. ¿Qué pasó en el texto? Cuando los discípulos ven actuar al Señor con tal pasión, con tal fulgor ahí, ¿recordaron lo que estaba escrito? Esa parte la ha leído Miriam. El celo de tu casa me devora. Otra versión. Me devora. Eso lo dice en el Salmo 68, el versículo 10. Ese mismo Salmo, el Salmo 68, el Señor dice de ese Salmo que se cumple cuando le odian sin motivo. Juan afirma que ese Salmo 68 se cumple cuando desde la cruz el Señor dice, tengo sed. Pues de la misma manera se cumple esto. El celo de tu casa me devora. El celo que Cristo tenía por el templo, por lo que ocurría en el templo, no era de boca para afuera. Consumía todo su ser. Y esta frase, esta palabra, mejor dicho, celo, ¿vale? ¿Qué es lo que demuestra el Señor ahí? Con indignación, porque el nombre de su Padre, de Él, la gloria, estaba siendo deshonrada, estaba siendo pisoteada. Ese término, que se traduce por celo, mirad lo que califica por lo general. Es una palabra en hebreo que se dice algo así como... Se dice algo así, como kinaj. Un ardor interior que la persona experimenta a causa de otra a la que ama apasionadamente. ¿Cuántos hemos amado aquí apasionadamente? Yo he amado apasionadamente, todavía. Amar apasionadamente, pues, es ese ardor interior que uno experimenta por otra persona
a la que ama apasionadamente, como un fuego o una energía que le impulsa a defender, a proteger, a cuidar en acciones, incluso a veces con cierta violencia, cierto ímpetu, a quien es objeto de su amor. Eso también nos pasa a veces a las madres, ¿no? El ardor, o sea, que nadie se meta con mi niña o con mi niño, porque me lo como, vaya. Y entonces pasa alguien y le mire, no, entendedme. Y ese ímpetu, que nadie se meta con mi marido porque me lo como, al que se meta, ¿no? Ese ardor, ese ímpetu, pues ese celo. Quinaj designa en el Salmo 68 un celo religioso, el celo del ser humano por Dios y por el lugar en el que Él habita entre las personas, la casa de Dios. Que también en otros textos es el celo por el cumplimiento de lo que Él ordena. Incluso Quinaj designa en otros momentos el celo de Dios por su pueblo. Ese amor incomprensible, infinito que tiene por nosotros. En Éxodo, cuando Dios da las tablas de la ley, dice en el versículo 5, Dios celoso. Es celoso por el ser humano a quien creó, porque sobreabunda el amor de Él hacia nosotros. Y cuando escuchamos celoso no tenemos que pensar en esa connotación negativa de los celos, porque otras definiciones son solícito, diligente, cuidadoso, esmerado, meticuloso, entusiasta, afanoso, ardoroso. Así que así hay que entender el celo de Dios por el ser humano. Y así es como tenemos que entender el celo de Jesús por la casa de su Padre. Un celo que lo devora. Su amor al Padre es tan intenso que lo consume interiormente, como un fuego incontenible, un fuego que le lleva a purificar la casa de su Padre, de todo lo que profana la casa de su Padre. Por eso Jesús no se queda neutral, no se queda neutral ante aquello. Yo me pregunto, ¿tenemos el mismo celo nosotros por la casa de Dios? La pandemia no nos está ayudando a esto, ¿eh? La pandemia no nos está ayudando a tener celo por la casa de Dios. Pero eso es algo que no va de fuera adentro, sino va que dentro afuera. Debería de ardernos por dentro, como un fuego, el hecho de querer estar en la casa del Señor, con todas las medidas de seguridad. ¿Quién eres para hacer esto? Estamos terminando. ¿Quién eres para hacer esto? Es lo que le dice. Lo que le dicen aquellos que van comisionados y van allí. Pero tú, ¿quién te crees que eres para venir aquí y echarnos a todos de aquí? ¿Eres sacerdote? ¿Eres levita? ¿Eres un sacerdote? ¿Quién te crees tú que eres? Jesús no era un humano denunciando y confrontando una situación de corrupción o de fraude. Era el mismo Dios hecho hombre, actuando. La autoridad de Cristo hemos visto que resultó incuestionable. Sus palabras eran como flechas encendidas, ardiendo. Y nadie pudo oponerse, ni quedarse en pie. Todos salieron. Cristo actuó como lo que era. El Señor, el dueño de ese templo, y nadie pudo resistirse a tal autoridad. Y fijaros lo que hemos leído en el versículo 23-25. Dice que tal fue la autoridad que demostró, tal fue la fuerza de sus palabras y de las señales que empezó a hacer esos días, que muchos en Jerusalén, dicen los versículos 23-25, comenzaron a creer en Él. Aunque también dice el texto que muchos de ellos no eran verdaderos discípulos. Posiblemente se entusiasmaban al ver a Cristo confrontando a los corruptos sacerdotes que allí había. Pero se quedaron ahí en la superficie. No veían a Cristo más allá de alguien confrontando la injusticia.
Incluso el texto ese, 23 al 25, dice que el Señor no se fiaba de ellos, porque podía ver su corazón. Hermano, el Señor ve nuestro corazón. Ve lo que ocurre dentro de nuestro corazón. No se escapa nadie a la visión... ¿Cómo? Penetrante. A la visión penetrante de Dios en nuestros corazones. Nadie se escapa. Dios lo conoce todo. Y en aquella ocasión sabía lo que ocurría en lo más íntimo del corazón de aquellas personas. ¿Hay algo que puedas demostrarnos para actuar de esta manera? ¿Tienes alguna señal? Le preguntan. Y la actitud del Señor cuestionando y desafiando lo que estaban haciendo allí, era clara. Cuando estaban haciendo esta pregunta, lo que queda revelado es que ellos han comprendido lo que Cristo le está diciendo. Es decir, ostras, este hombre sabe que nosotros estamos haciendo lo que no debemos. Este hombre, si yo te pregunto esto, es porque sé que tu acción va más allá. Me estás echando de aquí y estoy comprendiendo que tú sabes lo que estamos haciendo. Sabes que la actividad que estamos llevando a cabo no es legítima, no es pulcra, está corrupta. Estamos ganando lo que no debemos. Es más, tú estás tomando un lugar que no te corresponde. Demuestra que eres el Hijo de Dios o el Mesías. Demuéstralo, porque solamente el dueño del templo puede venir a echarnos. De alguna manera, con aquella pregunta, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Implícitamente estaban viendo lo que Jesús quería decirle. ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Cómo sabes si eres verdaderamente quien dices ser? No deberías de sacar el carnet y decir, soy hijo de Dios, el Mesías. Algo claro, algún signo evidente. Y entonces la señal inequívoca llega. Y Jesús le dice, perdonadme que voy por aquí. El Señor Jesús le dice un signo que lo anuncia de manera velada, que estaba en Malaquías profetizado, incluso también en Isaías y en Jeremías, y le dice, destruí este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Destruid este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Eso, si eran sacerdotes doctos, sabían que estaba citando a Malaquías. Destruí este templo. Un templo que se consideraba indestructible, aunque ya había sido destruido, el templo de Jerusalén una vez. Un templo que les daba identidad de pueblo. Y Jesús lo está diciendo, este templo que estáis profanando es la figura, la sombra de este templo que también vais a profanar y a destruir. En 3 días yo lo levantaré. Fue un reto, fue también un desafío que le hizo el Señor. El templo, aquel lugar donde el Señor habita. Fijaros, 3 templos. El templo de Jerusalén, el templo de Jesús, él mismo como templo, destruido y levantado en 3 días. Pero a la vez, nuestro templo, nosotros como templo, y Cristo habitando en él a través de la resurrección, cuando resucitó. El templo es aquel lugar donde el Señor tiene comunión con su pueblo. ¿Comprendemos esto? ¿Me explico? Dios, el templo físico, donde Jesús va a encontrarse con su Padre. Jesús, el templo que es destruido, pero se levanta en 3 días, resucita. Nosotros como templo en el que habita la presencia divina, cuando tenemos una relación con Él. Somos como iglesia su templo.
el cuerpo de Cristo, diría Pablo, ¿no? Este templo lo formamos cada uno de nosotros, los que hemos entendido y aceptado su entrega por nosotros. La pregunta es, ¿hemos entendido y aceptado la entrega que hizo Cristo por nosotros? El lenguaje evangélico es, ¿has aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Si quisiéramos traducirlo a un lenguaje que la gente de fuera nos entendiera, ¿tienes alguna relación con Dios? No es que creas en Dios, ¿tienes alguna relación con Dios? ¿Te llevas bien con Él? ¿Te crees lo que te dice? Si te dice. ¿Has intentado escucharle? ¿Has intentado saber algo de Él? Es el Padre mejor que podemos tener. Es la madre mejor que podemos tener. Es la familia mejor que podamos tener. Y cuando nos encontramos con ese Dios, porque Él antes ha venido a buscarnos, aunque nosotros creemos que somos los que lo encontramos, pero Dios nos encuentra a nosotros. Y cuando nos encontramos con Él y le dejamos que haga algo con nosotros, nos damos cuenta que nuestra vida sin Él no tiene sentido. Pero esto hay que primero experimentarlo. Que nuestra vida sin Él no tiene sentido. Y entonces entendemos que algo ocurre en nuestro ser, algo ocurre y no sabemos cómo, que cambia nuestras prioridades, cambia la manera en que vemos la vida, cambia lo que es importante, cambia todo. Y es porque nos hemos convertido en la casa de Jesús en la tierra. Nos hemos convertido en el templo en el que Él habita. Y eso es lo que dice 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y ahora viene la parte, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois templo de Dios. Hermanos, los que ya tenemos esa relación con Dios, fijaros, nosotros somos sagrados, apartados para Dios. Somos el templo, que no podemos dejar que se destruya de ninguna manera. Y aquí voy concluyendo. Jesús no permitió en su templo la corrupción. No permitió la corrupción en el templo en Jerusalén. Él como templo, no hubo pecado en él. Y lo que espera de su templo, de nosotros como templo de Dios, como templo del Espíritu Santo, lo que espera es que tampoco la corrupción llegue a nuestras vidas. Actividades que no corresponden a la adoración. ¿Cómo sería la iglesia de Dios si no permitiéramos que todo lo que se aleja del propósito de Dios para nuestra vida dejara de estar en nuestro atrio de los gentiles? ¿Me estáis siguiendo el simbolismo? Si no diéramos cabida a actividades que no le honran, si no diéramos cabida a palabras que no le honran, si no diéramos lugar a actitudes que no le honran y los echáramos de nosotros, si es necesario, a latigazo. Me pregunto, ¿tendría razones el Señor para entrar a saco en nuestros corazones, los verdaderos templos de Dios, y sacar de ahí intereses que no son los adecuados, intenciones dobles, negocios indebidos, que se supone que cohabitan con nuestra identidad como hijos de Dios? ¿Tendría motivos el Señor para entrar? Siempre ha existido y existirán aquellos que intentan sacar provecho de lo religioso para asuntos personales. Y eso no lo podemos evitar. Hermanos, somos llamados a ser templos vivos del Dios vivo.
La casa del Padre. Somos llamados a ser la casa del Padre. Y con pena y con tristeza constatamos que, a diferencia del Señor Jesús, por supuesto, ese mismo celo por la casa del Padre no nos devora, precisamente. ¿Cuántas veces consentimos que los mercaderes, que los cambistas de este mundo que rechaza a Dios invadan este templo que somos nosotros? Este templo que Cristo ha limpiado y ha purificado mediante el sacrificio en la cruz. Con qué facilidad, con qué ingenuidad, incluso complicidad, le abrimos las puertas a aquellos mercaderes y hábiles vendedores que no nos venden ovejas, ni bueyes o palomas, sino que nos exponen y nos presentan placeres, sensualidades, poder, ejercicio de dominio abusivo, tener abundancia de dinero, de bienes, que los necesitamos, los que más nos convienen, para ser felices, para llegar a ser alguien en la vida, para ser como diosesitos. Y lo que hacen estos es desplazar a Dios de nuestras vidas, de nuestras familias. Como Cristo que arrojó a los mercaderes, ¿lo hacemos nosotros? ¿Reaccionamos con celo contra todo mal hábito que descubrimos en nosotros? ¿Y qué hace de nuestra casa del Padre un mercado? Tiempo de examinar nuestras actitudes en esta Semana Santa. Cada día. Pero quizás pudiéramos hacerlo de una manera más intencional esta Semana Santa. Tiempo de examinar nuestras intenciones más profundas. Queremos ser cristianos a fondo perdido, arriesgando en ello la vida. Que no nos mueva otro interés que el seguir a Jesús allá donde Él nos lleve. Y termino donde empecé. El segundo día de la semana, el lunes, Jesús fue al templo a encontrarse con su Padre. El celo por la casa de su Padre le consumía, le apasionaba. Que este sea nuestro sentir, anhelar, desear ir al templo a encontrarnos en comunidad con el Señor, con los demás, y no permitiendo que en nuestro atrio de los gentiles entre cualquier cosa, sino solo aquello que nos ayude a estar en la presencia de Dios.